Después del accidente, la única donante posible para mi marido era yo. Justo después de firmar el consentimiento, le oí decirle al médico, de todas formas, se va a quedar inválida. Pero así, tanto el piso como el dinero serán míos. Cuando él entró en el quirófano, llamé a la enfermera. Si me ayudas, no te faltará de nada en la vida. Lucía se aferró a la manija de la puerta cuando el coche empezó a patinar. Todo sucedió como en cámara lenta, el asfalto mojado, las luces de un coche en sentido contrario, un golpe brusco y, después, la oscuridad. Se despertó por una luz intensa y el sonido de voces. El techo blanco flotaba ante sus ojos, difuminándose hasta convertirse en una mancha lechosa. Olía a medicamentos y a algo penetrante, químico. La cabeza le dolía como si se la estuvieran aplastando con una prensa. Sentía un tirón en el costado y cada respiración le provocaba un dolor agudo. No se mueva, le dijo suavemente una enfermera, inclinándose sobre ella. Tenía un rostro joven y el pelo claro recogido bajo una cofia. Está en el hospital. Ha tenido un accidente. Lucía intentó girar la cabeza. Cada movimiento desencadenaba una nueva oleada de dolor, pero se obligó a mirar a su alrededor. La habitación era pequeña, con las paredes pintadas de un verde pálido. Junto a la ventana había otras 2 camas, ambas vacías. Fuera ya estaba oscuro, debía de ser de noche. Alejandro. Su voz sonó ronca, como si no fuera la suya. Tenía la boca seca. ¿Mi marido? ¿Dónde está? La enfermera dudó un segundo. En sus ojos apareció un atisbo de compasión. Le ajustó la manta, evitando su mirada. Lo han trasladado a la UCI. El médico vendrá ahora y se lo explicará todo. Necesita tranquilizarse. UCI. La palabra la golpeó como un puñetazo en el estómago. Lucía intentó incorporarse, pero sus brazos no le respondían, los sentía pesados, ajenos. Un nudo se le formó en la garganta y le costaba respirar. ¿Qué le ha pasado? Dígame qué le pasa a mi marido. Espere un minuto, por favor. El doctor ya viene. Ahora mismo. La enfermera llenó un vaso de plástico con agua y se lo acercó a los labios. Beba un poco. El agua estaba tibia y tenía un sabor desagradable, pero Lucía tomó unos cuantos sorbos. La opresión en la garganta disminuyó. Se recostó en la almohada y cerró los ojos. Tenía que serenarse. Tenía que recordar lo que había pasado. Los minutos siguientes se hicieron eternos. Lucía intentaba reconstruir los fragmentos de sus recuerdos. Volvían de la casa del pueblo. Sí, eso era. Habían estado en la casa de los padres de Alejandro, en la sierra. Les ayudaron a preparar el terreno para el invierno. Ella había estado recogiendo hojas con un rastrillo. Él arreglaba algo en el cobertiz. Después cenaron y se prepararon para volver a la ciudad. Estaba oscuro, serían cerca de las 9 de la noche. Llovía. Las gotas resbalaban por el parabrisas. Alejandro conducía. Ella iba sentada a su lado, mirando por la ventanilla. Estaba cansada del día y los párpados se le cerraban. Y a partir de ahí, solo fragmento. La luz brillante de unos faros. Alejandro gritó algo. Un golpe. Otro más. El sonido de cristales rotos. Dolor. La puerta se abrió y entró un hombre de unos 50 años con bata blanca. Tenía el rostro cansado y demacrado, con ojeras oscuras bajo los ojos. Llevaba unas gafas de montura fina. Se acercó a la cama sin prisa, arrimó una silla y se sentó, juntando las manos sobre las rodillas. Señora Fernández, soy el doctor Serrano, jefe de la unidad de cuidados intensivos. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué le pasa a Alejandro? Lucía le agarró de la manga de la bata. La tela estaba almidonada, rígida. Por favor, dígame dónde está mi marido. El médico se soltó con cuidado y cubrió la mano de ella con la suya. Era una palma cálida y seca. Su marido ha sufrido heridas muy graves, con múltiples lesiones en los órganos internos. Hemos hecho todo lo posible y hemos estabilizado su estado, pero, suspiró, se quitó las gafas y las limpió con el borde de la bata. Necesita un trasplante urgente. Sin él, prácticamente no tiene ninguna posibilidad. Lucía sintió un frío que se extendía por su cuerpo, desde el pecho hasta la punta de los dedos. 15 años. Llevaban 15 años juntos. Se conocieron en el trabajo. Ella era secretaria en una constructora y él, un joven jefe de obra. Alejandro le había parecido tan fiable, tan serio. Era alto, de hombros anchos y caminaba con seguridad. Decía que construiría una casa para ellos, que serían felices, que tendrían todo lo que pudieran soñar. Nunca llegaron a construir la casa. Vivían en el piso de 2 habitaciones que ella había heredado de sus padres, en un edificio antiguo en las afueras de la ciudad. El papel pintado era el mismo que su madre había puesto 20 años atrás. Los muebles eran viejos, pasados de moda. Alejandro siempre prometía que pronto empezaría un gran proyecto, que todo mejoraría,
y que entonces harían reformas y comprarían algo mejor. Mientras tanto, ella tenía 2 trabajos. Durante el día en la misma constructora y por las noches teletrabajaba transcribiendo textos, ahorrando cada céntimo, recortando gastos en todo. ¿Un trasplante? Lucía apenas pudo pronunciar la palabra. La lengua no le obedecía. ¿Y un donante? Tiene que haber donante. El doctor Serrano se puso las gafas de nuevo y la miró con una expresión larga y grave. ¿Alguien pasó por el pasillo? Se oyó el portazo de una puerta y voces apagadas. Ahí está el problema, señora Fernández. Hemos revisado toda la base de datos de donantes, hemos llamado a todas las clínicas especializadas. El grupo sanguíneo de su marido es poco común, B negativo. Y en cuanto a la compatibilidad de tejidos, según todos los parámetros. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Solo es compatible usted. En este momento, es la única donante posible. Las palabras parecieron quedar suspendidas en el aire, zumbando en sus oídos. Lucía parpadeó un par de veces, intentando asimilar lo que acababa de oír. Pero, ¿cómo es posible? ¿Eso ocurre? Ocurre. Es raro, pero ocurre. A veces, los cónyuges coinciden en todos los parámetros. El médico sacó del bolsillo de la bata unos papeles doblados en 4. Hemos realizado todos los análisis posibles, los hemos repetido varias veces. La compatibilidad es del 100%. Usted puede salvarle la vida. Solo usted. Lucía cerró los ojos. El dolor le martilleaba la cabeza. Sus pensamientos se enredaban, solapándose unos con otros. Salvar a Alejandro. Y era la única que podía hacerlo. ¿Y si se negaba? No podía ni pensarlo. Era su marido. El hombre con el que había compartido cama, desayunos y tardes frente al televisor. ¿El hombre al que amaba? Sí, claro que lo amaba. ¿Cómo podría ser de otro modo después de tantos años? Aunque era cierto que en los últimos años algo había cambiado. Alejandro se había vuelto más frío, más distante. Cada vez se quedaba más tarde en el trabajo, llegaba a casa tarde, cansado e irritable. Podía no responder a sus preguntas, simplemente encendía la televisión y se quedaba en silencio hasta la hora de dormir. Había dejado de interesarse por sus asuntos, por su vida. Cuando ella intentaba hablar, él la despachaba con un gesto, diciendo que estaba cansado, que no tenía ganas de hablar. Pero solo era cansancio, estrés. Eso es lo que ella se decía a sí misma. Todas las parejas pasan por dificultades. No se puede vivir toda la vida como en una novela romántica, ¿verdad? ¡Qué riesgo! Su voz sonó ajena. ¿Apagada? Como si viniera de un pozo. ¿Qué riesgo hay para mí? El doctor Serrano desdobló los papeles y los alisó sobre su rodilla. Las letras eran pequeñas, las frases largas, términos médicos que Lucía no entendía. No le voy a mentir, la operación es compleja y de alto riesgo. Habrá secuelas. Es muy probable que quede con una invalidez de grado variable. Tendrá que estar bajo supervisión médica toda la vida, tomar inmunosupresores y seguir una dieta estricta. Podrían surgir complicaciones en los riñones, el hígado, el corazón. Hablaba con calma, de forma monótona, sin emoción, pero cada palabra era como un martillazo en la cabeza de Lucía. Podría desarrollar insuficiencia renal y necesitar diálisis de por vida. No se descartan problemas pulmonares que requieran soporte de oxígeno. Tengo la obligación de informarle de todos los riesgos. La decisión es solo suya y, por desgracia, no tenemos mucho tiempo para pensar. Invalidez. Lucía se imaginó a sí misma postrada en una cama o en una silla de rueda, con el rostro pálido, las manos temblorosas, conectada a goteros. Dolor. ¿Debilidad? ¿Dependencia de los demás? ¿De Alejandro? ¿Dependería de él por completo? Como un niño de sus padres. ¿Y si no acepto? Entonces, lo más probable es que su marido no sobreviva. El doctor Serrano volvió a doblar los papeles. Tenemos como máximo una semana, quizá un poco más. Pero cada día que pasa, sus posibilidades disminuyen drásticamente. El organismo se debilita, comienzan procesos irreversibles. Si quiere salvarlo, tiene que decidir ahora. Lucía abrió los ojos y miró al techo. Había una pequeña telaraña en una esquina. ¿Deberían limpiarla? Pero las limpiadoras seguramente no la habían visto. ¡Qué extraño! ¿En qué piensa uno en momentos así? ¿En una telaraña? ¿En una grieta en la pared? ¿En una mancha de humedad en el rincón? 15 años. Habían sido felices, ¿verdad? ¿O simplemente se había convencido a sí misma de ello durante todos esos años? Recordó su boda, modesta, en el juzgado, sin una gran celebración, sin vestido blanco ni restaurante. Alejandro dijo que era mejor gastar el dinero en algo útil en su vida junto. Ella estuvo de acuerdo, aunque desde niña había soñado con una boda de verdad. Luego vinieron los años de adaptarse el uno al otro, las discusiones por el dinero, su descontento por cómo cocinaba ella, cómo limpiaba, cómo vestía. Pero también hubo buenos momentos. Tenía que haberlo sabido, seguramente.
aunque ahora, tumbada en esa cama de hospital, le costaba recordarlo. ¿Puedo pensarlo? Aunque solo sea un poco, por supuesto. Pero no hay mucho tiempo. Ya se lo he dicho. El doctor Serrano se levantó, se ajustó las gafas y guardó los papeles de nuevo en el bolsillo. Le dejaré los documentos para que los firme. Léalos. Ahí está todo detallado. Si se decide, avise a la enfermera y ella me llamará. Estaré en esta planta. Cuando se fue, Lucía se quedó sola. Fuera, la noche había caído por completo. El cielo estaba gris y se veían las ramas desnudas de los árboles. A lo lejos parpadeaban las luces de la ciudad. Noviembre, su mes menos favorito. Frío, sombrío, desolador. El mes en que la naturaleza muere, preparándose para el invierno. Cogió el vaso de plástico con agua de la mesilla. La mano le temblaba y el agua se derramó, mojando la sábana. Las gotas frías empaparon la tela, dejando una mancha oscura. Tenía que serenarse. Tenía que tomar una decisión. La decisión más importante de su vida. La puerta se entreabrió y se asomó la misma enfermera joven, de ojos amables y compasivos. ¿Necesita algo? ¿Quizá un analgésico? Veo que lo está pasando mal. No, gracias. Lucía guardó silencio, mirando por la ventana. ¿Cómo está él? Mi marido. Él está consciente. Su estado es estable dentro de la gravedad. Aguanta. Pero sus fuerzas se están agotando. La chica se acercó y le ahuecó la almohada. Es fuerte. Está luchando. Pero sin la operación. No terminó la frase. Pero no hacía falta. Todo estaba claro. ¿Puedo verlo? Aunque sea un minuto. Me temo que no. Está en la UCI. Allí el régimen es muy estricto. No se permiten visitas. ¿Por las infecciones? ¿Entiende? Pero si quiere, puedo decirle que ha preguntado por él. ¿Qué está aquí? Dígaselo. Lucía tragó saliva, sintiendo que las lágrimas volvían a asomar. Dígale que lo quiero y que acepto. La operación. Seré su donante. Dígaselo. La enfermera asintió, con los ojos húmedos. Es usted una mujer muy valiente. No cualquiera tomaría una decisión así. Es mi marido. No puedo hacer otra cosa. Cuando la chica se fue, Lucía se recostó en la almohada y cerró los ojos. La decisión estaba tomada. Ya no había vuelta atrás. Pasado mañana se sometería a la cirugía por Alejandro. Entregaría una parte de sí misma, arriesgándose a quedar inválida para el resto de su vida. El resto de la tarde transcurrió en una nebulosa. Vinieron médicos, le sacaron más análisis, sangre de la vena, orina, algo más. Le explicaron el procedimiento de preparación para la operación, usando términos médicos que Lucía no entendía. Ella escuchaba a medias, asentía, firmaba papeles. Tenía la mente en blanco, en un estado de letargo. Le trajeron la cena, un caldo ligero, una especie de puré, un yogur. Lucía intentó comer, pero la comida no le pasaba de la garganta. Apartó la bandeja y pidió solo una manzanilla. Se sentó junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad mientras bebía el té caliente y dulce a pequeños sorbos. Por la noche no pudo dormir. El dolor en el costado no le daba tregua. Cada movimiento le provocaba una punzada aguda y los pensamientos daban vueltas en su cabeza, cada uno más angustioso que el anterior. ¿Qué pasaría después de la operación? ¿Podría caminar, trabajar, llevar una vida normal o se convertiría en un ser indefenso al que habría que alimentar, dar de beber y llevar al baño? ¿Se ocuparía Alejandro de ella si se convertía en una inválida? ¿Tendría la paciencia, la fuerza, el deseo de hacerlo? Recordó cómo, un año atrás, su amiga Sara se había roto una pierna, una fractura complicada, operación y luego una larga rehabilitación. Sara no pudo caminar durante 3 meses. Su marido la cuidó el primer mes, pero luego empezó a quejarse de que estaba cansado, de que él también necesitaba descansar, que no era de hierro. Sara le contó que casi se divorciaron entonces, que a duras penas salvaron su relación. Pero Alejandro era diferente. Él la quería, debía quererla. No se puede vivir 15 años con alguien sin amor. ¿O sí? Por la mañana, cuando apenas comenzaba a clarear, llegó el doctor Serrano con más papeles. Señora Fernández, buenos días. ¿Ha tomado una decisión definitiva? Sí, acepto. Seré la donante. Bien, me alegro mucho de que haya tomado esa decisión. Le entregó varias hojas grapadas. Entonces, tiene que firmar el consentimiento oficial para la operación. Aquí está todo explicado. Todos los riesgos, todas las posibles consecuencias. Léalo con atención, sin prisas. Lucía cogió un bolígrafo, uno normal, de tinta azul. Las letras bailaban ante sus ojos, las líneas se deshacían. Se obligó a concentrarse. Leyó despacio, línea por línea, tratando de entender cada palabra. Riesgo de desarrollar insuficiencia renal. Posible invalidez de 2º o 1er grado. Terapia inmunosupresora de por vida. Probabilidad de rechazo. Complicaciones infecciosas. Insuficiencia pulmonar.
una lista larga y aterradora de todo lo que podía salir mal. Cada palabra era como una sentencia, pero no tenía elección. Si no firmaba, Alejandro moriría. Al final de la última hoja, había una línea para la firma. Un espacio para la fecha. Lucía miró su mano sosteniendo el bolígrafo. Temblaba. Los dedos estaban blancos, los nudillos marcados. Tenía que calmarse. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que no entienda? No. Todo está claro. Demasiado claro. Trazó su firma. Grande, torcida. Nada que ver con su caligrafía cuidada de siempre. La fecha de hoy. Listo. Gracias, señora Fernández. El doctor Serrano recogió los documentos y los dobló con cuidado. Ha tomado la decisión correcta y valiente. Programaremos la operación para pasado mañana a las 10 de la mañana. Debe prepararse. Hoy y mañana seguirá una dieta especial, le haremos más análisis y pruebas. La enfermera se lo explicará todo y la acompañará a los procedimientos. Se fue, cerrando la puerta tras de sí. Lucía se quedó sentada en la cama, mirando sus manos. Las manos que acababan de firmar un consentimiento para que la abrieran, le extrajeran parte de sus órganos y la volvieran a coser. Las manos que, quizá, pronto dejarían de obedecerla. Todo estaba decidido. Pasado mañana, se sometería a la cirugía por Alejandro, por el hombre que creía amar más que a su propia vida. El resto del día transcurrió en una sucesión de procedimientos interminables. Llevaban a Lucía en una camilla de un lado a otro, a una ecografía, a una radiografía, a algún otro lugar. Le sacaban sangre, le ponían goteros, le medían la tensión cada hora. Ella se dejaba hacer de todo, como una muñeca. Tenía la mente vacía. Por la tarde la trasladaron a otra habitación, individual, más cerca del quirófano. Aquí había más silencio. La ventana daba a un patio interior donde crecían unos tilos viejos. Sus ramas desnudas se mecían con el viento. El cielo se había cubierto de nubes, parecía que iba a llover. Le trajeron la cena, un caldo, unos biscotes, un yogur, la dieta previa a la operación. Lucía se obligó a comer al menos la mitad. Necesitaba reponer fuerza. Por la noche le permitieron levantarse y caminar un poco por el pasillo. Sentía las piernas como si fueran de algodón y estaba mareada, pero podía mantenerse en pie. La enfermera, la misma chica joven que resultó llamarse Sofía, la sostenía del brazo. ¿Cómo está mi marido?, preguntó Lucía mientras caminaban lentamente por el pasillo. ¿Se lo han dicho? Se lo he dicho, Sofía sonrió. Me pidió que le dijera que no se preocupara. Dijo que todo saldrá bien. ¿De verdad? Lucía sintió que algo cálido se removía en su pecho. ¿Eso dijo? Sí, claro. ¿Y también dijo que es usted la mejor? La más valiente. Llegaron al final del pasillo y se quedaron junto a la ventana. Abajo se veían las siluetas de la gente. Alguien salía del trabajo, otros fumaban en la entrada a pesar de la prohibición. La vida normal de un hospital. ¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?, preguntó Lucía para distraerse. Casi 3 años. Empecé aquí nada más terminar mis estudios. Sofía se ajustó la cofia. Es duro. Claro. Pero ya me he acostumbrado. Debe de dar miedo trabajar en la UCI. ¿Da miedo? Pero alguien tiene que hacerlo. La chica la miró con atención. No se preocupe tanto. El doctor Serrano es un buen cirujano. Tiene mucha experiencia. Tiene manos de oro. No es por eso, Lucía suspiró. Es que pienso en qué pasará después. Si me quedo inválida, ¿cómo voy a vivir? Sofía guardó silencio, sin saber qué responder. ¿Y en verdad? ¿Qué se podía decir? Volvieron a la habitación. Lucía se acostó. Sofía le puso un nuevo gotero. Una solución salina con vitaminas. Necesita descansar. Intente dormir. Mañana será un día duro, con muchas más pruebas. De acuerdo. Gracias. Cuando Sofía se fue, Lucía permaneció mucho tiempo tumbada, mirando al techo. Mañana sería el último día antes de la operación. Pasado mañana, su vida cambiaría para siempre. Para bien o para mal, no lo sabía. Intentó imaginarse a sí misma después de la cirugía. Se vio tumbada en la sala de reanimación, llena de tubos y cables. Alejandro sentado a su lado, sosteniéndole la mano, dándole las gracias, diciéndole que la quería, que era una heroína, que nunca lo olvidaría. Luego, volverían juntos a casa. Él la cuidaría, le prepararía el desayuno, la ayudaría a moverse. Volverían a ser felices, como antes. Aunque Lucía no lograba recordar cuándo había sido ese antes. Se durmió de madrugada, con un sueño inquieto y agitado. Soñó con fragmentos inconexos, pasillos blancos, luces brillantes, rostros con mascarillas. Se despertó porque alguien le tocó el hombro. Señora Fernández, buenos días. Es hora de las pruebas. Una nueva enfermera, mayor, corpulenta y con cara de cansancio, le trajo el desayuno, gachas de avena con agua y té sin azúcar. Coma. Hoy es la última vez que puede.
Mañana no podrá tomar nada antes de la operación. El día transcurrió de nuevo entre pruebas. A Lucía la giraban, la examinaban, la radiografiaban, la auscultaban. Los médicos deliberaban entre ellos, anotando los resultados de los aparatos. Oía fragmentos de frases. Los parámetros son normales, podemos operar, los riesgos son altos, pero asumible. Para cuando la devolvieron a su habitación por la tarde, Lucía estaba completamente agotada. Solo quería tumbarse y desaparecer, pero no conseguía dormir. Los pensamientos no le daban tregua. Hacia las 8 de la tarde, Sofía se asomó a la habitación. Señora Fernández, tiene una visita. Su marido quiere verla. El doctor lo ha autorizado. Pero solo 5 minutos. El corazón le dio un vuelco. Alejandro. Eso significaba que estaba mejor, que le habían permitido levantarse. Sí, claro. Que pase. Sofía asintió y salió. Lucía se arregló rápidamente el pelo y se estiró el camisón del hospital. Era una tontería. Claro, pero quería tener mejor aspecto. La puerta se abrió y en el umbral apareció Alejandro. Tenía un aspecto terrible, pálido, demacrado, con ojeras amoratadas. El pijama del hospital le quedaba grande como un saco, pero se mantenía en pie, apoyado en el marco de la puerta. Lucía, su voz era débil y ronca. Avanzó unos pasos y se dejó caer en la silla junto a la cama. ¿Cómo estás? Estoy bien, ella le tendió la mano. Él la tomó entre las suyas. Su palma estaba fría y húmeda. Lo importante es cómo estás tú. ¿Aguantas? Aguanto, tosió, haciendo una mueca de dolor. Los médicos dicen que la operación es pasado mañana. ¿Tú, de verdad has aceptado? Claro que he aceptado. Eres mi marido. No podía hacer otra cosa. Alejandro bajó la mirada y le apretó la mano con más fuerza. No sé qué decir. Es que arriesgas todo por mí. No digas eso. Lo superaremos juntos. Lucía sintió que las lágrimas le subían a la garganta. La operación saldrá bien. Te recuperarás y volveremos a casa. Todo será como antes. Como antes. ¿Repitió él sus palabras? Y en su voz había algo extraño, algo que Lucía no pudo descifrar. Pero rápidamente se recompuso y levantó la vista. Sí, claro, todo saldrá bien. Se quedaron sentados en silencio. Lucía le acariciaba la mano, sintiendo bajo sus dedos las venas marcadas, la piel fría. Quería decirle tantas cosas, pero las palabras no le salían. Simplemente callaban, cogidos de la mano. Tengo que irme, dijo finalmente Alejandro. Levantándose. La enfermera me dijo que solo 5 minutos. No puedo estar mucho tiempo de pie. Claro. Ve a descansar. Guarda fuerzas. Él se inclinó y le dio un beso en la frente. Sus labios estaban secos y fríos. Gracias por todo. Lucía. Cuando se fue, Lucía se recostó en la almohada. ¿El encuentro había sido extraño? No como ella lo había imaginado. Alejandro había estado distante, manteniendo las distancias. Pero claro. Estaba enfermo, lo estaba pasando mal, no era momento para ternuras. Por la noche le trajeron la cena, de nuevo caldo, un poco de pollo hervido, un yogur. Mañana ya no podría comer nada. Lucía se obligó a comérselo todo. Tenía que coger fuerzas para la operación. La noche fue inquieta. Lucía dormitaba a ratos y se despertaba con cada ruido. De madrugada, cuando fuera empezaba a clarear, oyó voces en el pasillo. Se levantó, se acercó a la puerta y la entreabrió. Una tenue luz de emergencia iluminaba el pasillo. Junto al despacho de los médicos estaba Alejandro, con el mismo pijama de hospital, descalzo. Hablaba con alguien a quien no podía ver. Las voces llegaban apagadas. Lucía quiso llamarlo, pero algo la detuvo. Aguzó el oído. No hay más remedio. Habrá que arriesgarse, decía una voz masculina desconocida, grave y ronca. No hay otra opción. ¿Y los riesgos? Era Alejandro. Para ella, ¿qué riesgos hay? Altos. Ya se lo expliqué. Es casi seguro que se quede inválida. Un 2º grado como mínimo, quizá el primero. Lucía se quedó helada. ¿De qué estaban hablando? Bueno, da igual, dijo Alejandro, y en su voz no había ni una pizca de arrepentimiento. Era un tono frío y tranquilo. Lo importante es que yo sobreviva. Y después, que sea lo que tenga que ser. Entiendo, respondió la otra voz. Pues bien, decidido. Pasado mañana a las 10. Esté preparado. Lucía oyó pasos y retrocedió rápidamente, cerrando la puerta. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que se le iba a salir del pecho. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué Alejandro hablaba con tanta calma de que ella se quedara inválida? No, seguramente había entendido mal. O la conversación no era sobre ella, quizás sobre otro paciente. Sí, eso es, una simple coincidencia. Volvió a la cama y se tapó con la manta hasta la barbilla. Le temblaban las manos. Tenía que calmarse. Eran los nervios antes de la operación. Todo saldría bien. Por la mañana vino el doctor Serrano con un ayudante.
Un médico joven con gafas. Señora Fernández, buenos días. Hoy es el último día de preparación. A partir del mediodía, ni comer ni beber. Por la tarde le pondremos un par de goteros más, un enema. Mañana a las 6 de la mañana la despertaremos para prepararla para la cirugía. Empezaremos a las 10. ¿De acuerdo?, susurró Lucía. La voz le temblaba, traicionándola. No se preocupe. Todo saldrá bien. El doctor Serrano le dio una palmada en el hombro. Ha hecho muy bien en aceptar. Está salvando una vida. Cuando los médicos se fueron, Lucía le pidió a Sofía que le trajera agua. Claro. Ahora mismo, la chica llenó un vaso y se lo dio. ¿Qué tal está? ¿No ha cambiado de opinión? No. Es solo que... Lucía tomó un sorbo. Tengo miedo. Es normal. Todo el mundo tiene miedo antes de una operación. Sofía se sentó en el borde de la cama. Pero usted aguanta. Es fuerte. No sé si soy fuerte. Lucía miró por la ventana. Afuera lloviznaba, una lluvia gris y monótona. Simplemente no tengo otra opción. El día se hizo interminable. Lucía yacía en la cama, mirando al techo, contando las grietas de la pintura, intentando leer una revista que le había traído Sofía, pero las letras se emborronaban ante sus ojos. Sus pensamientos volvían una y otra vez a aquella conversación nocturna que había escuchado. Bueno, da igual. Lo importante es que yo sobreviva. ¿De verdad Alejandro había dicho eso? ¿De verdad le daba igual lo que le pasara a ella? No, no podía ser. Simplemente lo había entendido mal, estaba cansada, nerviosa y por eso se imaginaba cosas. Por la tarde le pusieron un gotero con algún tipo de sedante. La cabeza se le quedó como si fuera de algodón y sus pensamientos se ralentizaron. Lucía se adormeció y se despertó por unas voces al otro lado de la puerta. A través de la somnolencia, distinguió la voz del doctor Serrano y otra más. Masculina, familiar. Alejandro. Abrió los ojos y miró hacia la puerta. Estaba entreabierta. Las voces llegaban con claridad. ¿Están todos los documentos firmados?, preguntaba el doctor Serrano. Sí, todo firmado. Era Alejandro. Ella ha aceptado. ¿Entiende todos los riesgos? Para su esposa son muy altos. Lo entiendo. Una pausa. Mire, doctor, seamos sinceros. ¿Qué posibilidades reales tiene ella? ¿De qué? ¿De sobrevivir? No. Bueno, de seguir siendo una persona normal, sin invalidez. Lucía contuvo la respiración. Se quedó inmóvil, escuchando cada palabra. Pocas posibilidades, respondió el doctor Serrano tras una pausa. Un 10%, quizá un 15%. Lo más probable es que quede con una invalidez. Un segundo grado como mínimo. ¿Y el primero también es posible? Depende de cómo vaya la operación y de si hay complicaciones. Silencio. Luego, Alejandro habló, y su voz era tan tranquila, tan indiferente, que a Lucía se le heló todo por dentro. Bueno, pues que así sea. De todas formas, se va a quedar inválida. Pero así, tanto el piso como el dinero serán míos. Tiene bastante ahorrado en las cuentas, además del seguro de su trabajo. No saldrá nada mal. Lucía sintió que todo su mundo se derrumbaba, cayendo en un abismo sin fondo. No podía ser. No podía. Ese no era Alejandro. No era el hombre con el que se había casado, con el que había vivido 15 años. No era aquel por quien estaba dispuesta a sacrificarse. Señor García, la voz del doctor Serrano sonaba seca, formal. No puedo discutir estos temas. Mi trabajo es realizar la operación. El resto no es de mi competencia. Vamos, doctor. Ambos somos adultos. Sabemos de qué va esto. Alejandro soltó una risita. Nada personal. Solo negocios, como se suele decir. Tengo que irme. Hasta mañana. Se oyeron pasos alejándose por el pasillo. Lucía siguió tumbada, inmóvil, con la mirada fija en el techo. Sentía un vacío inmenso en su interior. Un vacío helado. Así que era eso. Así que esos 15 años habían sido una mentira. Él no la quería. Nunca la había querido, simplemente la había utilizado. Vivía en su piso, comía su comida, gastaba su dinero. Y ahora, que surgía la oportunidad de quedarse con todo de una vez, deshaciéndose de la carga, iba a aprovecharla. De todas formas, se va a quedar inválida. Pero así, tanto el piso como el dinero serán míos. Esas palabras resonaban en su cabeza como una sentencia. Frías, cínicas, sin una pizca de remordimiento. Eso es lo que él pensaba. Eso es lo que ella había sido para él todos esos años. Una fuente de ingresos, un piso cómodo, una sirvienta gratuita. Lucía cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas le corrían por las mejillas. Lágrimas calientes y amargas de ofensa, de dolor, de decepción. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no lo había visto? Y sin embargo, había habido señales, claro que las había habido. Su frialdad, su indiferencia, sus constantes quejas, el hecho de que nunca se interesara por sus cosas,
por sus sentimientos, cómo evitaba hablar del futuro, cómo rehuía los planes en común. Simplemente no había querido verlo. Se convencía a sí misma de que todo era normal, que a todo el mundo le pasaba, que el amor se enfría con el tiempo. Cerraba los ojos a lo evidente. Y ahora llegaba la hora de pagar. Mañana debía someterse a la cirugía, entregar una parte de sí misma, convertirse en una inválida por un hombre que ni siquiera la consideraba una persona, para quien ella era solo un medio para enriquecerse. No, no, no y no. No iba a ocurrir. No permitiría que la utilizara hasta el final. Lucía se incorporó bruscamente en la cama. Se mareó, pero se agarró al cabecero y esperó a que pasara. Tenía que pensar, tenía que actuar. Tenía poco tiempo. La operación era mañana por la mañana. ¿Qué podía hacer? ¿Negarse a la operación? Pero entonces Alejandro moriría. Y aunque fuera un canalla, ella no era una asesina. No podía simplemente condenar a un hombre a la muerte, aunque ese hombre la hubiera traicionado. ¿Por qué debía salvar a quien planeaba utilizarla? Lucía se pasó una mano por la cara, secándose las lágrimas. Tenía que calmarse, pensar con la cabeza fría. ¿Había alguna salida? De repente, algo hizo clic en su mente. Un recuerdo. El doctor Serrano había dicho algo sobre la base de datos de donante. Dijo que no había nadie compatible, pero ¿y si no había buscado bien? ¿O quizá Alejandro había influido de alguna manera en los resultados de la búsqueda? No, eso era una locura. ¿Cómo podría haber influido? Él mismo estaba en la UCI. Aunque, ¿y si lo comprobaba de nuevo? ¿Y si había otro donante y el doctor Serrano, por alguna razón, no lo sabía? ¿O lo sabía, pero? No, qué estupidez. Los médicos no arriesgarían su reputación por el dinero de un paciente, pero podía intentarlo. Tenía que comprobarlo, aunque solo fuera por su propia tranquilidad. Lucía miró hacia la puerta. Sofía no tardaría en venir a ponerle el gotero de la noche. Podía hablar con ella. Era amable, compasiva. Quizá aceptaría ayudarla. Pasaron unos 20 minutos. Lucía permaneció tumbada, mirando al techo, trazando un plan. Cuando la puerta se abrió y entró Sofía con una bandeja, se incorporó de golpe. Sofía, necesito tu ayuda. La chica levantó las cejas, sorprendida. ¿Qué ha pasado? ¿Se encuentra mal? No, no es eso. Lucía hablaba rápido, atropelladamente. Necesito que hagas algo por mí. Que compruebes de nuevo la base de datos de donante. ¿Es posible que haya alguien más compatible? Aparte de mí. Sofía dejó la bandeja en la mesilla y la miró con atención. Pero el doctor Serrano ya lo comprobó todo. Es un especialista con mucha experiencia. No pudo haberse equivocado. Por favor, Lucía le agarró la mano. Solo compruébalo de nuevo. Quizá ha aparecido alguien nuevo o hubo algún error. Necesito saberlo con certeza. Señora Fernández, no lo entiendo. Usted misma aceptó. Firmó todos los documentos. Lo sé, pero yo. Lucía vaciló. No podía contarle lo que había oído. Es que tengo miedo. Mucho miedo. ¿Y si existe la más mínima posibilidad de encontrar otro donante? Quiero saberlo. Sofía se quedó callada, pensando. Luego, asintió lentamente. Está bien, lo intentaré, pero no le prometo nada. No tengo acceso a la base de datos completa, solo a la de nuestro hospital. Inténtalo. Por favor. Lucía le apretó la mano con más fuerza. Si me ayudas, si encuentras otro donante, te lo agradeceré. Tengo ahorros, una cantidad considerable. Te lo daré todo. No te faltará de nada. Sofía la miró durante un largo rato, estudiándola. Luego, dijo en voz baja, no es por el dinero, señora Fernández, simplemente veo que de verdad tiene miedo. ¿Y si puedo ayudar de alguna manera? Lo haré sin pedir nada a cambio. Gracias, susurró Lucía, sintiendo que las lágrimas volvían a brotar. Gracias. Lo miraré hoy mismo, después de mi turno. La base de datos se actualiza a diario. Quizá de verdad se ha registrado alguien nuevo. Sofía le ajustó el gotero. Pero no se haga demasiadas ilusiones. El grupo B negativo es muy raro. Lo entiendo. Solo compruébalo. Por favor. Cuando Sofía se fue, Lucía se recostó en la almohada. Una débil esperanza se encendió en su interior. Quizá había una oportunidad. Quizá el destino le daría una forma de escapar de aquella pesadilla. ¿Y si no? ¿Qué haría entonces? ¿Negarse a la operación? Eso significaba condenar a Alejandro a la muerte. Aunque, después de lo que había oído, se lo merecía. Lucía cerró los ojos, sintiendo como el cansancio se apoderaba de ella. La cabeza le daba vueltas por el sedante del gotero. Tenía que descansar. Mañana se decidiría todo. Lucía pasó el resto de la tarde en una espera angustiosa. Cada susurro en el pasillo la hacía sobresaltarse, cada paso cerca de su puerta la dejaba sin aliento, con la esperanza de que fuera Sofía volviendo con noticias. Pero los minutos pasaron, luego las horas,
Y la enfermera no aparecía. Le pusieron una inyección para la noche, probablemente un somnífero. Lucía intentó negarse, pero la enfermera, otra, desconocida, le dijo con severidad que era un procedimiento obligatorio antes de la operación. Tuvo que ceder. El fármaco hizo efecto rápidamente. Los párpados le pesaban, los pensamientos se volvieron confusos. Lucía cayó en un sueño intranquilo, lleno de pesadillas fragmentadas. Soñó con quirófanos, luces brillantes, rostros con mascarillas, y con Alejandro, contando dinero junto a su cama de hospital. Se despertó bruscamente al sentir que le tocaban el hombro. La habitación estaba a oscuras, solo la luz de emergencia junto a la puerta arrojaba un brillo tenue. Sofía estaba inclinada sobre ella. Silencio, susurró la chica. No grite, soy yo. Lucía se incorporó, frotándose los ojos. El corazón le martilleaba. ¿Qué hora es? Las 2:30 de la madrugada. Acabo de terminar mi turno. Sofía se sentó en el borde de la cama, hablando rápido y en voz baja. He comprobado la base de datos. Señora Fernández, tenía usted razón. Hay otro donante. Las palabras tardaron en llegar a su conciencia. Lucía parpadeó, intentando entender. ¿De verdad? Sí. Un joven de 28 años. Grupo B negativo. Compatibilidad total en todos los parámetros. Se registró en la base de datos hace 2 años. Está vivo. Sano. Ha pasado todas las revisiones. ¿Vive aquí? En la ciudad. Pero, ¿cómo? ¿Por qué el doctor Serrano dijo que no había nadie compatible? Sofía guardó silencio, eligiendo sus palabras. No lo sé. Quizá un error del sistema. O tal vez simplemente no profundizó en la búsqueda. Miró por encima, hablaba con cautela, pero en sus ojos se leía la duda. O quizá... ¿Qué? Lucía le agarró la mano. Dilo. Quizá alguien no quería, a propósito, que se encontrara a este donante. Sofía bajó aún más la voz. Verá, en la base de datos hay diferentes niveles de acceso. Se puede marcar un registro como no disponible o no considerar. Se hace en raras ocasiones, solo por razones especiales, contraindicaciones médicas, por ejemplo, o si el donante está temporalmente en el extranjero. ¿Y este donante estaba marcado así? No. Su registro está limpio, sin ninguna restricción, pero el doctor Serrano, por alguna razón, no lo vio, o no quiso verlo. Lucía sintió que se le helaba la sangre. Entonces, no había sido una casualidad. Alguien realmente quería que la donante fuera ella. ¿Pero quién? ¿Serrano? ¿Por qué iba a hacer algo así? Y entonces, todo encajó en su cabeza. Alejandro, por supuesto, Alejandro. De alguna manera se había puesto de acuerdo con el médico. Quizá le pagó. O le prometió pagarle después de la operación, cuando tuviera acceso a sus cuentas, a su piso. Ese donante. Lucía apenas pudo articular las palabras. ¿Se le puede contactar? ¿Es urgente? Sí, se puede. En su ficha figura su teléfono y su dirección. Ya he comprobado que el número está activo. Sofía sacó un papel doblado del bolsillo. Aquí he anotado todos sus datos. Se llama Miguel Herrero, 28 años. Es programador informático. Cuando se registró en la base, indicó que estaba dispuesto a ser donante en cualquier momento si fuera necesario. Lucía cogió el papel con manos temblorosas. Una simple hoja de cuaderno de cuadros. En ella, con una caligrafía cuidada, estaban escritos el nombre, el teléfono y la dirección. Miguel Herrero, un desconocido que ni siquiera sabía de su existencia. Un hombre que podía salvar a Alejandro en su lugar. ¿Qué hago? Susurró. Llamarlo. Pero es de noche. Dudo que conteste a una llamada de un número desconocido. Sofía se quedó pensando. Pero puedo llamar yo misma. En nombre del hospital. Por la mañana. En cuanto amanezca. Le explicaré la situación y le pediré que venga urgentemente para unas pruebas. ¿Y los médicos? Serrano. No aceptará cambiar de donante en el último momento. No hace falta decírselo a Serrano de inmediato. En los ojos de Sofía apareció un brillo de determinación. Llamaré al señor Herrero, vendrá. Haremos unos análisis rápidos, confirmaremos la compatibilidad y luego se lo presentaremos a Serrano como un hecho consumado. Diremos que el donante se ofreció voluntario, que se enteró de la necesidad urgente, que tiene derecho a sustituirla por ley. La donación es voluntaria. Nadie puede obligar a una persona a donar un órgano si hay una alternativa. Lucía escuchaba, sin poder creer que aquello estuviera sucediendo de verdad. ¿Había una salida? Podía evitar pasar por el quirófano, evitar convertirse en una inválida por un hombre que iba a traicionarla. Pero Alejandro se enterará, se dará cuenta de que me he negado. ¿Y qué? Sofía se encogió de hombro. Tiene derecho a negarse. Es su cuerpo, su vida. Nadie puede obligarla a sacrificarse. Si hay otro donante, ¿por qué no aprovecharlo?
¿No lo entiendes? Lucía se cubrió la cara con las manos. Le oí hablar con el doctor. Dijo cosas horribles, que de todas formas me quedaría inválida, pero que así el piso y el dinero serían suyos. Se casó conmigo por eso. Me ha utilizado todos estos años. Sofía ahogó una exclamación, tapándose la boca con la mano. Dios mío, ¿lo dice en serio? ¿De verdad dijo eso? Sí, lo oí con mis propios oídos, la voz se le quebró. Las lágrimas la ahogaban. Para él solo una fuente de ingresos. Una tonta útil que trabaja en 2 sitios. Ahorra dinero, vive en su propio piso, mientras él esperaba el momento de poder quedárselo todo. Sofía la rodeó con los brazos y la apretó contra sí. Lucía hundió la cara en su hombro, sollozando. Todas las emociones que había reprimido los últimos días salieron a la superficie. El dolor, la ofensa, la decepción, la rabia, todo se mezcló en un nudo que se le atascó en la garganta. Tranquila, susurraba Sofía, acariciándole la espalda. Todo saldrá bien. No dejaremos que se aproveche de usted. Encontraremos al otro donante, se hará la operación y usted será libre. Y ese canalla recibirá su merecido. Pero, ¿cómo? ¿Cómo castigarlo? Lucía levantó el rostro bañado en lágrima. Formalmente no ha infringido ninguna ley. Es solo un miserable y un traidor. Ya se nos ocurrirá algo. Sofía le secó las lágrimas con el borde de su uniforme. Lo importante ahora es salvarla a usted. De él nos ocuparemos después. Se quedaron así unos minutos, en silencio. Lucía se fue calmando poco a poco, recuperando la compostura. En su mente empezaron a surgir pensamientos más claros. Bien, entonces, dijo finalmente, apartándose. Por la mañana llamas a ese tal Herrero, le pides que venga urgentemente, le hacéis todos los análisis, y yo haré como si todo siguiera según lo previsto, como si me estuviera preparando para la operación. Exacto. No hay que alertar a nadie antes de tiempo, Sofía asintió. En cuanto confirmemos la compatibilidad de Herrero, iré yo misma a hablar con el director del hospital. Es un buen hombre, justo. No permitirá que se realice la operación si hay un donante alternativo que no corre tanto riesgo. ¿Y Serrano? Serrano se opondrá, pero el director está por encima de él. Él decide. Sofía se levantó y se arregló el uniforme. Tengo que irme. Pronto llegará el turno de la mañana. No deberían verme aquí a estas horas. Intente dormir un poco más, y ni una palabra a nadie. ¿De acuerdo? De acuerdo. Lucía le apretó la mano. Gracias. Muchísimas gracias. No te imaginas lo que has hecho por mí. Hago lo que es correcto, Sofía sonrió. Descanse. Nos vemos por la mañana. Cuando se fue, Lucía volvió a tumbarse, pero ya no podía dormir. Los pensamientos giraban a una velocidad vertiginosa. Un plan. Ahora tenía un plan. Una oportunidad de escapar de aquella pesadilla. Pero, ¿qué pasaría después? ¿Cuando Alejandro se diera cuenta de que ella no había sido la donante? ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? Y, además, ¿cómo iba a seguir viviendo con él, sabiendo lo que sabía? ¿Volver a casa? ¿Fingir que no había pasado nada? Era imposible, ya no sería capaz ni de mirarlo. Entonces, el divorcio. Un divorcio, sin duda. Pero primero tenía que protegerse, proteger su patrimonio. El piso estaba a su nombre, eso era bueno, pero los ahorros estaban en una cuenta conjunta. Tenía que transferirlos urgentemente, cerrar el acceso compartido, y tenía que arreglarlo todo para que él no recibiera nada. Ni un céntimo. Después de todo lo que había hecho, no se merecía nada. Lucía miró el reloj de la pared. Las 2:30. Aún quedaban varias horas hasta el amanecer, hasta el momento en que Sofía llamaría a Herrero. Cerró los ojos, intentando calmar la respiración. Tenía que reunir fuerza. Le esperaba un día difícil, quizá el más difícil de su vida, pero ahora tenía una esperanza, y no iba a dejarla escapar. Lucía se adormeció de madrugada, cuando la luz comenzaba a despuntar tras la ventana. Fue un sueño ligero, inquieto, del que despertaba con cada ruido. A las 6 de la mañana entró la enfermera, la misma mujer corpulenta de rostro cansado. Buenos días, señora Fernández. Hora de levantarse. Tiene que ducharse y cambiarse. La operación es a las 10. Lucía se levantó obedientemente y fue al baño de la habitación. El agua caliente corría por su cuerpo, llevándose el sudor y el cansancio. Se quedó bajo el chorro, con los ojos cerrados, pensando en Alejandro. 15 años. Había amado durante 15 años a un hombre que, al parecer, nunca había existido. El Alejandro con el que se casó era una máscara, una ilusión. Bajo esa máscara se escondía un canalla cínico y calculador para quien ella no era más que una inversión rentable. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Salió de la ducha, se secó y se puso el camisón limpio que la enfermera le había preparado. Se movía de forma mecánica,
como un autómata. Siéntese, dijo la enfermera. Ahora le pondré una inyección. Es la preanestesia. Espere, Lucía levantó una mano. ¿Puedo ir primero? ¿Al baño? Claro. Pero rápido. Vamos según un horario. Lucía salió al pasillo y pasó de largo el baño para acercarse al despacho de los médicos. La puerta estaba entreabierta y dentro se oían voces. Ralentizó el paso y escuchó. Acaba de llamar, era Sofía. Ha aceptado venir de inmediato. Ha dicho que estará aquí en media hora. Excelente, respondió una voz masculina desconocida. ¿De una persona mayor? Algo ronca. En cuanto llegue, directo a análisis. Tenemos como máximo 2 horas antes de la operación. Hay que comprobarlo todo. Confirmar la compatibilidad. Entendido. Don Víctor. Se hará todo. ¿Y le han dicho algo a Serrano? Todavía no. Pensé que primero debíamos asegurarnos de que todo está en orden con el nuevo donante. Y después. Correcto. No hay necesidad de armar jaleo antes de tiempo. Hubo una pausa. Es una historia extraña. Por cierto. ¿Cómo es que Serrano no encontró a este herrero en la base de datos? No lo sé. Quizá no miró bien. A veces pasa. ¿Serrano? Lo dudo. Es meticuloso. Nunca comete errores en estas cosas. La voz del director sonaba pensativa. Bueno, ya lo averiguaremos. Lo importante ahora es realizar la operación. El paciente está en estado crítico. Cada hora cuenta. Lucía se alejó de la puerta y volvió a su habitación. El corazón le latía con fuerza. Todo iba según lo planeado. Herrero estaba en camino. Un poco más y su pesadilla terminaría. Bueno, ¿lista? La enfermera tenía la jeringuilla preparada. Sí, lista. La inyección fue casi indolora. Lucía sintió un calor que se extendía por su cuerpo y sus pensamientos se volvieron nebulosos. Túmbese tranquila. En media hora vendrán a por usted. Lucía asintió y se recostó en la almohada. Media hora. ¿Tendrían tiempo de hacerle las pruebas a Herrero? El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Lucía miraba por la ventana el cielo gris, las ramas desnudas. Contaba los minutos. Pasaron 20, luego 25. En el pasillo se oyeron voces, pasos apresurados. Alguien discutía. Luego, silencio. Lucía se tensó, aguzando el oído. ¿Qué estaba pasando? Finalmente, la puerta se abrió. Entraron Sofía y un hombre mayor con bata blanca. Al parecer, el director del hospital. Señora Fernández, dijo él, acercándose a la cama. Soy Víctor Pascual, el director de la unidad. Le traigo noticias. ¿Qué noticias? Su voz sonó ronca. La lengua apenas le obedecía tras la inyección. Hemos encontrado un donante alternativo. Un joven con compatibilidad total con su marido. Ya está aquí, sometiéndose a las últimas pruebas. Si todo está en orden, la operación se realizará con él, y no con usted. Lucía cerró los ojos, sintiendo como las lágrimas de alivio le corrían por las mejillas. ¿De verdad? ¿Es cierto? Sí. Es usted libre. Señora Fernández, no tendrá que arriesgar su vida. Gracias, susurró. Gracias. Víctor Pascual asintió y se volvió hacia Sofía. Prepara a Herrero. En cuanto terminen las pruebas, al quirófano. Miró su reloj. Todavía tenemos 1 hora. Deberíamos llegar a tiempo. ¿Cuándo salieron? Lucía se quedó tumbada, mirando al techo. Sentía una extraña mezcla de alivio y vacío. Estaba a salvo. No tendría que convertirse en una inválida. No tendría que entregar una parte de sí misma a un hombre que no se lo merecía. ¿Pero y ahora qué? Alejandro se enteraría. ¿Comprendería que ella, de alguna manera, había encontrado otro donante? ¿Qué pensaría? ¿Qué diría? ¿Y cómo iba a poder mirarlo a los ojos? Pasó otra media hora. En el pasillo había ajetreo, rodaban camillas, tintineaban instrumentos. Las voces de los médicos resonaban mientras se preparaban para la operación. Luego, todo se calmó. Lucía imaginó a Alejandro siendo trasladado al quirófano. Imaginó a Herrero, un joven desconocido, preparándose para donar una parte de sí mismo para salvar la vida de otro desconocido. ¿Por qué? ¿Por altruismo? ¿Por el deseo de ayudar? ¿Qué diferencia entre ese hombre y Alejandro? Uno dispuesto a sacrificarse por un extraño, el otro dispuesto a sacrificar a un ser querido por puro beneficio. Lucía sintió una rabia fría y ardiente crecer en su interior. Alejandro pensaba que lo tenía todo calculado, que ella se sometería dócilmente a la cirugía, se convertiría en una inválida y él se quedaría con todo, el piso, el dinero, el seguro. Pero ella no se lo había permitido y ahora no iba a conseguir nada. Absolutamente nada. Necesitaba un plan claro y meditado de justicia. Tenía que quedarse sin nada. Tal y como él había planeado dejarla a ella, como una inválida indefensa, dependiente de su caridad. Lucía se sentó en la cama. El efecto de la inyección estaba pasando. Su mente se despejaba. Tenía que pensar.
Actuar rápido. Mientras Alejandro estuviera en el quirófano. Mientras no pudiera detenerla. Primero, el patrimonio. El piso estaba a su nombre, pero tenía que asegurarse de que él no pudiera reclamarlo en el divorcio. Necesitaba un buen abogado. De inmediato. Segundo, el dinero. Tenía que cerrar la cuenta conjunta y transferirlo todo a una cuenta personal. Podía hacerlo por internet si tenía su móvil. Su móvil. Debía estar entre las cosas que trajeron del lugar del accidente. Lucía se levantó y se acercó al armario. Lo abrió. Allí estaba su ropa, su bolso. Buscó dentro. Ahí estaba, el teléfono. La pantalla estaba rota, pero funcionaba. Lo encendió. Abrió la aplicación del banco. La cuenta conjunta. Efectivamente, había una suma considerable, los ahorros de 15 años, su dinero, ganado con su trabajo. Con los dedos temblorosos, pulsó transferir a otra cuenta, su cuenta personal a la que Alejandro no tenía acceso. Introdujo el importe total, lo confirmó. Operación realizada con éxito. Lucía exhaló. Listo, el dinero estaba a salvo. Ahora, el abogado. Recordó que el marido de su amiga Sara era abogado. Quizá pudiera recomendarle a un buen especialista en divorcio. Marcó el número de Sara. Tonos. 1, 2, 3. Diga. Lucía. La voz de su amiga sonaba sorprendida. Dios mío, ¿dónde estás? Te llamé ayer y no contestabas. ¿Qué ha pasado? Sara. Estoy en el hospital. Alejandro y yo hemos tenido un accidente. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Es grave? Yo estoy bien. Escucha. Necesito tu ayuda. Urgente. Lucía hablaba rápido, atropelladamente. Necesito un abogado de divorcios, uno bueno, que pueda proteger mi patrimonio. ¿Un divorcio? Sara ahogó un grito. Lucía, ¿qué está pasando? Ya te lo explicaré. Es una larga historia. Solo dame el contacto de un abogado, por favor. Es muy urgente. Vale. Ahora mismo. Se oyó un susurro de papeles. Apunta. Marina Ortega. Es una especialista excelente. Ayudó a mi marido con un caso. Sara le dictó el número. Pero, Lucía, ¿estás segura? Quizá no sea el momento. Justo después del accidente. Estoy segura. Gracias, Sara. Te llamaré cuando pueda y te lo contaré todo. Colgó. Marcó el número de la abogada. Unos tonos largos y luego una voz de mujer. Profesional. Marina Ortega. Dígame. Me llamo Lucía. Necesito una consulta urgente sobre un divorcio y la protección de mi patrimonio. Ahora mismo estoy en una reunión. ¿Podría venir a las 3 de la tarde? Estoy en el hospital. No puedo ir. Pero es realmente urgente. Muy urgente. Lucía hizo una pausa. Mi marido intentó utilizarme. Quería que me convirtiera en una inválida por él para luego quedarse con todos mis bienes. Tengo pruebas. Necesito arreglarlo todo para que no reciba ni un céntimo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Entendido. De acuerdo. Termino en 1 hora y voy al hospital a verla. Dígame la dirección. Lucía se la dictó y colgó. Listo. La maquinaria estaba en marcha. Ahora solo quedaba esperar. Se sentó en la cama, abrazándose la rodilla. La operación estaba en curso. En algún quirófano, a Alejandro le estaban trasplantando un órgano de herrero, salvándole la vida. Una vida que él pensaba construir sobre el sufrimiento de ella. Pero ahora las cosas no habían salido según su plan, y pronto se enteraría. La operación duró 4 horas. Durante todo ese tiempo, Lucía permaneció en su habitación, mirando por la ventana. No podía comer ni dormir. Solo esperar. A la 1 de la tarde llegó Marina Ortega, una mujer de unos 40 años, de aspecto serio, con un traje de chaqueta. Se sentó frente a ella y abrió su tableta. Cuéntemelo todo. En orden. Lucía le contó lo del accidente, como le dijeron que era la única donante. La conversación que escuchó entre Alejandro y el médico. Habló con calma. Sin emoción, las lágrimas ya se le habían acabado. Marina Ortega escuchaba, asintiendo de vez en cuando, tomando notas. ¿Tiene pruebas de esa conversación? ¿Una grabación? No, solo mi testimonio. No es suficiente para una causa penal, pero para el divorcio. ¿Bastará? La abogada consultó unos papeles. El piso está a su nombre. Eso es bueno. Comprado antes del matrimonio. Heredado de sus padres. Heredado. Sí. Excelente. Entonces no está sujeto a división como bien ganancial. El dinero lo ha transferido a una cuenta personal. Eso también está bien. Marina Ortega tecleaba algo en la tableta. Voy a redactar la demanda de divorcio ahora mismo. La presentaremos hoy. La causa será infidelidad y amenaza para la vida. Exigiremos 0 compensación por su parte y la conservación total de su patrimonio. ¿Aceptará? No necesitamos su consentimiento. El tribunal examinará las circunstancias y demostraré que planeaba utilizarla a través del testimonio del personal del hospital.
Levantó la vista. Sofía. ¿Esa enfermera? ¿Está dispuesta a testificar? Creo que sí. Bien. Entonces tenemos una posición sólida. Marina Ortega le tendió la tableta. Aquí está el borrador de la demanda. Léalo. Si está de acuerdo, fírmelo electrónicamente. Lucía lo leyó. Eran formulaciones legales secas, pero la esencia estaba clara: disolver el matrimonio, que el patrimonio quedara a su nombre, no pagar compensación. Firmó. Excelente. La presentaré hoy mismo. La abogada guardó la tableta en su maletín. Una cosa más. ¿Necesita abandonar el piso durante el proceso? No. Es mi piso. Que se vaya él. Correcto. Tramitaré una orden de alejamiento temporal para que no pueda vivir allí, alegando una amenaza para su salud. Marina Ortega se levantó. Manténgase fuerte. Lucía. Se hará justicia. Cuando la abogada se fue, Lucía se tumbó en la cama. Sentía un extraño vacío. Ni alivio, ni alegría, solo vacío. 15 años de su vida habían terminado. Así, en unas pocas horas, hacia las 3 de la tarde, apareció Sofía. La operación ha sido un éxito. Le han trasplantado el órgano a su marido. Todo ha ido bien. Ahora está en la UCI, recuperándose de la anestesia. Gracias. ¿Y tú cómo estás? Sofía se sentó a su lado. ¿Lo sobrellevas? Lo sobrellevo. He encontrado una abogada. He presentado los papeles. Pronto se enterará. ¿No quieres verlo? No. No quiero. Lucía se giró hacia la pared. Que los médicos le digan que me negué a la operación cuando encontraron otro donante. Y ya está. Sofía asintió en silencio y se fue. Por la tarde, Lucía recibió el alta. Cogió un taxi y se fue a casa. El piso estaba vacío, silencioso. Recorrió las habitaciones, mirando las cosas de Alejandro. Su ropa en el armario, su maquinilla de afeitar en el baño, sus libros en la estantería. Cosas ajenas, las cosas de un extraño al que había creído conocer durante 15 años. Se sentó en el sofá, abrazó un cojín y solo entonces lloró de verdad. No de dolor ni de rabia, sino de alivio porque todo hubiera terminado, por haberse salvado. Una semana después, Alejandro salió del hospital. Llamó a su puerta, pero ella no abrió. Gritó por el telefonillo, exigiendo que lo dejara entrar, diciendo que también era su casa. Lucía llamó a la policía. Les mostró los documentos, la orden judicial. Se lo llevaron. Una semana más tarde llegó una notificación. Él quería impugnar el divorcio, exigía la mitad del piso y del dinero, pero el tribunal se lo denegó. El testimonio de Sofía y de otras 2 enfermeras que habían oído aquella conversación fue decisivo. Un mes después llegó la sentencia definitiva. Matrimonio disuelto, patrimonio a nombre de Lucía, sin compensación. Alejandro intentó apelar, pero Marina Ortega desmontó todos sus argumentos. Al final, se quedó sin nada. Incluso tuvo que pagar él mismo los gastos médicos, el seguro no cubría la totalidad de la operación. Lucía se enteró de esto por casualidad, a través de Sofía, con quien siguió en contacto. La enfermera le contó que Alejandro había ido al hospital a exigir que le devolvieran el dinero, gritando que lo habían engañado. Pero, por supuesto, nadie le devolvió nada. Dijo que usted lo había planeado todo, le contaba Sofía por teléfono. Que encontró a otro donante a propósito para castigarlo. ¿Y qué le respondiste? Le dije que él mismo tenía la culpa, que no debería haber planeado convertir a su mujer en una inválida por dinero. Lucía sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Se reunió con Miguel Herrero, el joven que había sido el donante en su lugar. Lo invitó a un café, quería agradecérselo en persona. Resultó ser un chico normal, tímido, con gafas. Trabajaba como programador y vivía solo. Cuando Lucía le preguntó por qué había aceptado ser donante para un desconocido, se encogió de hombro. ¿Y por qué no? Estoy sano. Soy joven. Puedo ayudar. ¿Por qué dejar que alguien muera si yo puedo salvarlo? Una lógica humana tan simple, ayudar porque puedes. Sin cálculos, sin buscar un beneficio. Lucía le ofreció dinero. Una suma importante. En agradecimiento. Pero él se negó. No hace falta. No lo hice por dinero, sonrió. Pero si quiere agradecérmelo, ayude a otra persona cuando pueda. Hablaron un poco más, tomaron un café y luego se despidieron. Pero Lucía recordó ese encuentro. Recordó que hay gente que ayuda simplemente porque sí, y que no todos los hombres son como Alejandro. Pasó medio año. Lucía vendió el piso, demasiados recuerdos. Compró otro, más pequeño pero luminoso, con vistas a un parque. Encontró un nuevo trabajo donde le pagaban mejor y no tenía que tener 2 empleos. Un día, paseando por el parque, vio a Alejandro. Caminaba por un sendero, encorvado, envejecido. Llevaba un anorak barato y unos vaqueros gastados. Vivía, según había oído Lucía, en un pequeño apartamento de alquiler en las afueras,
llegando a fin de mes a duras penas. Después de la operación, no pudo trabajar durante mucho tiempo, y luego resultó que apenas había ofertas para jefes de obra de su edad. Él no la vio. Pasó de largo, con la mirada clavada en el suelo. Lucía lo siguió con la vista, sin sentir ninguna lástima, solo calma. Había recibido su merecido. Se había hecho justicia. Se dio la vuelta y siguió caminando hacia su nueva vida. Libre, sin él.